14 de noviembre de 1943. Colina 217, norte de Italia. 3:14 horas. El cabo Ethan Mercer se agazapó tras un muro de piedra destrozado, con el aliento enturbiado por el aire gélido, y oyó algo imposible. Las voces alemanas que había estado rastreando durante 20 minutos ahora provenían de 3 direcciones a la vez. Las mismas voces, la misma cadencia, la misma discusión sobre raciones. Pero no podían estar en 3 lugares simultáneamente. Su mano se cernía sobre el auricular de la radio, con la garganta seca, la mente dando vueltas en explicaciones sin sentido. En algún lugar de la oscuridad, un arma se amartilló. El eco no provenía de donde debería. Mercer apretó la espalda contra la fría piedra y se dio cuenta, con un temor creciente, de que el propio valle se había vuelto contra ellos. El sonido mentía. La dirección carecía de importancia. Y todo su pelotón estaba a punto de caer en una trampa construida con nada más que ruido reflejado y el experimento prohibido de un hombre con la física que el ejército nunca había autorizado. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. El problema había empezado 6 semanas antes de las colinas, antes de la emboscada, antes de que nadie comprendiera que el sonido podía convertirse en un arma sin disparar un tiro. Empezó en un instituto de Lancashire en 1931, donde Ethan Mercer, de 12 años, estaba sentado en la última fila de la clase de ciencias del Sr. Ayubay, golpeando rítmicamente el escritorio con el lápiz. No por aburrimiento, sino por curiosidad. Cada golpe producía un tono ligeramente diferente según donde tocara el lápiz. Hueco cerca del borde, sólido cerca del centro. Y si golpeaba con la frecuencia justa, todo el escritorio vibraba, amplificando el sonido hasta que el señor Ayubay se detenía a media frase y lo miraba fijamente por encima de sus gafas de montura metálica. Mercer había descubierto la resonancia antes de conocer la palabra. Ese día también descubrió algo más, algo que importaría una década después en una ladera helada de Italia. Cuando golpeó el escritorio justo en el momento en que otro estudiante tosía, la tos pareció provenir de él. El sonido se fusionó, direcciones confusas. Y el joven Ethan Mercer, que debería haber estado aprendiendo sobre la fotosíntesis, estaba aprendiendo en cambio que los oídos humanos podían ser engañados por el ritmo y la reflexión. Su padre era ingeniero civil especializado en construcción de puentes, el tipo de hombre que veía el mundo a través de cálculos de carga y distribución de tensiones. Sus conversaciones durante la cena giraban en torno a ménsulas y fuerzas de compresión, mientras la madre de Mercer servía patatas y negaba con la cabeza ante la jerga técnica. Pero Ethan lo absorbía todo. Acompañó a su padre a las obras, observando a las cuadrillas erigir enormes estructuras de acero sobre ríos y desfiladeros. Se fijó en algo que los obreros no mencionaban, algo que su padre descartó como irrelevante. Cuando los obreros se gritaban desde extremos opuestos de un puente en construcción, sus voces producían fenómenos extraños. A veces, las palabras llegaban 2 veces, una directamente y otra como un eco retardado que rebotaba en las vigas de acero. A veces, el eco llegaba primero si la red de vigas creaba una trayectoria reflejada más corta que la línea de visión directa. Y a veces, si te situabas en el punto exacto bajo un arco incompleto, podías oír conversaciones a 60 metros de distancia con la misma claridad que si los altavoces estuvieran a tu lado. Las vigas del puente actuaban como canales acústicos, enfocando y redirigiendo las ondas sonoras de formas que desafiaban la intuición. Mercer empezó a experimentar. Cartografió las obras, anotando dónde se amplificaban los sonidos, dónde desaparecían, dónde se reflejaban en direcciones inesperadas. Sus cuadernos se llenaron de bocetos de ángulos de haz y diagramas de ondas sonoras dibujados a mano que habrían impresionado a un estudiante universitario de física. Su padre los encontró una vez, los hojeó con el ceño fruncido y dijo algo que se le quedó grabado a Ethan durante años. Interesante, hijo, pero prácticamente inútil. Construimos puentes para soportar peso, no sonido. Concéntrate en lo que importa. Pero para Mercer, sí importaba. El sonido era información. La dirección era supervivencia. Y la capacidad de manipular ambos era un arma que nadie había pensado en forjar. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Mercer tenía 20 años y trabajaba como topógrafo auxiliar en una empresa de ingeniería de Manchester. Se alistó 3 semanas después de la declaración, impulsado menos por el fervor patriótico que por la persistente certeza de que sus habilidades particulares, su extraña obsesión con la geometría acústica, podían resultar útiles en combate. El sargento de reclutamiento tenía otras ideas.
Consideraron su formación en ingeniería y lo asignaron a los ingenieros reales, asumiendo que construiría puentes baile bajo fuego enemigo. En cambio, después de que el entrenamiento básico revelara su asombrosa habilidad para localizar posiciones enemigas solo por el sonido, fue transferido a unidades de reconocimiento y finalmente terminó en la 78ª División de Infantería Británica, preparándose para la campaña de Italia. Su función oficial era la de explorador y observador avanzado. Su función extraoficial, la que se creó durante largas noches en el norte de África, consistía en cartografiar el comportamiento del sonido en diferentes terrenos. La acústica del desierto era simple, casi aburrida. Espacio abierto, reflexión mínima. El sonido viajaba directo y predecible. Pero montañas, valles, ruinas urbanas, aquello era diferente. Eran complicados rompecabezas tridimensionales donde el sonido rebotaba, se fusionaba, se dividía y engañaba. Eran lugares donde Ethan Mercer podía aprovechar la física. La campaña italiana comenzó en septiembre de 1943 con el desembarco en Salerno. La unidad de Mercer avanzó hacia el norte a través de un terreno brutal, donde cada kilómetro era una batalla, cada colina una fortaleza. Los alemanes lucharon con ferocidad metódica, defendiendo terrenos elevados y cuellos de botella con campos de fuego entrelazados. Se aplicaron tácticas de infantería estándar, se ejecutaron maniobras de flanqueo y las bajas aumentaron. Mercer cumplió con su deber: explorar posiciones avanzadas, marcar la posición del enemigo y sobrevivir. Pero notó algo durante los combates de octubre en los alrededores de Cassino. Las patrullas alemanas usaban la disciplina del sonido mejor que las fuerzas británicas. Se movían silenciosamente, se comunicaban con señales manuales y, cuando hablaban, se posicionaban cerca de paredes rocosas y ruinas que distorsionaban la dirección de sus voces. Ya fuera por entrenamiento o por instinto, comprendieron lo que Mercer había aprendido en los puentes de su padre. El sonido reflejado era camuflaje, y en los estrechos valles y las laderas rocosas del centro de Italia, el camuflaje acústico era tan valioso como el ocultamiento visual. Empezó a probar trucos a pequeña escala durante sus misiones de exploración. Se posicionaba cerca de acantilados y hablaba en voz alta, creando la impresión de múltiples voces. Lanzaba piedras para generar ruido en direcciones opuestas a su ubicación real. Usaba equipo metálico para golpear superficies de piedra, produciendo agudos crujidos que resonaban como cerrojos de fusil. Nada de esto era sofisticado. Nada de esto formaba parte de ningún manual. Pero funcionaba. Los centinelas alemanes se volvían hacia los sonidos falsos. Las patrullas dudaban, inseguras de la dirección de la amenaza. Y Mercer, observando con prismáticos desde posiciones ocultas, catalogaba cada reacción, cada momento de confusión, construyendo una base de datos mental de cómo respondían los soldados al engaño auditivo. Sabía que estaba ante algo real, algo explotable. También sabía que explicárselo a su comandante, el capitán Harrington, sería casi imposible. El ejército británico en 1943 valoraba la agresión, la potencia de fuego y la doctrina tradicional de infantería. No valoraba a los cabos con teorías sobre geometría acústica. Lo intentó de todos modos. A finales de octubre, tras un combate particularmente sangriento en el que un pelotón británico cayó en una emboscada tras seguir el sonido de voces alemanas hasta un nido de ametralladoras, Mercer solicitó una reunión con Harrington. El capitán era un oficial competente, valiente y justo, pero poco imaginativo. Escuchó la explicación de Mercer sobre la reflexión del sonido, sobre cómo los alemanes podrían estar usando deliberadamente el terreno para distorsionar la información acústica, con la expresión de quien soporta una conferencia de astrología. Cuando Mercer terminó, Harrington dejó el té, se frotó los ojos y habló con cautela. «Cabo, agradezco su iniciativa. De verdad, pero estamos librando una guerra con balas y granadas, no con ondas sonoras. El enemigo está usando tácticas defensivas estándar en terreno favorable. No están haciendo trucos de magia acústica. Concéntrese en las tareas de reconocimiento que le han sido asignadas. Informe de las posiciones enemigas. Marque los campos minados. Deje la innovación táctica a los oficiales de Estado Mayor que tienen el entrenamiento y la autoridad para implementarla». El despido dolió, pero Mercer lo esperaba. Lo que no esperaba era la reacción del sargento Bellamy. Bellamy era un veterano del norte de África, un hombre duro con una oreja de coliflor y reputación de mantener a sus hombres con vida mediante un pensamiento poco convencional. Llamó a Mercer aparte después de la reunión, encendió un cigarrillo y le hizo una sola pregunta. «¿Puedes demostrar que funciona?» Mercer asintió.
Bellamy exhaló humo al frío aire de noviembre y tomó una decisión que salvaría 37 vidas 4 semanas después. Entonces, demuéstralo a pequeña escala primero. No pidas permiso. No escribas informes. Solo úsalo en patrulla y muestra resultados. Si funciona, te apoyo. Si no, cállate y haz tu trabajo. Era lo más parecido a una autorización que Mercer recibiría jamás. Eligió su prueba con cuidado. 8 de noviembre, una patrulla nocturna en territorio disputado al noreste de sus posiciones actuales. El objetivo de la misión era sondear las defensas alemanas e identificar puntos débiles en su línea. El procedimiento estándar incluía aproximación sigilosa, reconocimiento visual y retirada antes del contacto. Mercer tenía algo más en mente. Llevó consigo al soldado Jennings, un galés de voz potente y experiencia en teatro de operaciones, y al cabo Harris, que había trabajado en una acería de Sheffield y entendía el comportamiento del sonido en entornos industriales. Les informó en voz baja, lejos del resto de la patrulla, explicándoles el concepto en términos que pudieran entender. Vamos a hacerles creer que estamos en un lugar donde no estamos. Cuando localizamos sus posiciones, usamos ecos y reflejos para crear sonidos fantasma. Reaccionan a los fantasmas. Observamos sus posiciones reales sin exponernos. Jennings sonrió. Harris frunció el ceño, pero asintió. Ambos accedieron a seguir el ejemplo de Mercer. La patrulla partió a las 10 horas bajo un cielo sin luna. La temperatura descendía a 0 grados. La visibilidad era escasa. Cruzaron el valle y comenzaron a ascender las laderas inferiores de la colina 189, que se sabía estaba ocupada por observadores alemanes de vanguardia. Mercer los guió por una ruta que había explorado previamente, una estrecha hondonada bordeada de altas formaciones rocosas que creaban canales acústicos naturales. A las 11:40 se detuvieron bajo un afloramiento de piedra caliza. Mercer susurró instrucciones. Jennings se movió 15 metros a la izquierda. Se situó cerca de una pared rocosa vertical y esperó. Harry se quedó con Mercer. A la señal, un único silbido bajo, Jennings habló en alemán, alto y claro. «Café ist kalt». El café está frío. Su voz impactó en la pared rocosa, se reflejó en la hondonada y rebotó en una segunda formación a 50 metros de distancia. El eco se retrasó. Se distorsionó y pareció provenir de un lugar completamente diferente, ladera arriba y a la derecha. Mercer y Harris observaron en la oscuridad. Durante 30 segundos, nada. Luego, movimiento. Un centinela alemán, a unos 80 metros cuesta arriba, cambió de posición y apuntó con su fusil hacia la fuente del eco, lejos de Jennings, lejos de la ubicación real de la patrulla. El centinela le susurró algo a un compañero. Ambos miraron hacia la zona de oscuridad equivocada. Mercer marcó su posición en su mapa y condujo la patrulla de vuelta cuesta abajo, misión cumplida sin disparar un tiro. El sargento Bellamy revisó las posiciones marcadas a la mañana siguiente y las comparó con los informes de reconocimiento de artillería posteriores. Coincidieron. El truco acústico de Mercer había identificado 2 puestos de observación alemanes que el reconocimiento visual había pasado por alto. Bellamy no dijo nada públicamente, pero incluyó a Mercer en todas las reuniones informativas de patrulla posteriores y le dio margen para experimentar. Durante las 2 semanas siguientes, Mercer perfeccionó sus técnicas. Aprendió que los sonidos metálicos agudos, como el de una bayoneta golpeando un casco, creaban los ecos más convincentes. Descubrió que la sincronización lo era todo. Los sonidos debían espaciarse irregularmente para imitar la actividad humana natural, no la repetición mecánica. Descubrió que ciertas formaciones rocosas, especialmente aquellas con superficies multiangulares, podían dividir un solo sonido en 3 o 4 ecos distintos, creando la impresión de un escuadrón donde solo había un hombre. Y aprendió que los soldados, independientemente de su entrenamiento, confiaban instintivamente en sus oídos. Cuando oían un sonido, se orientaban hacia él, y cuando la geometría acústica mentía sobre la fuente, se orientaban hacia terreno vacío. La verdadera prueba llegó el 14 de noviembre. La colina 217 era un punto fuerte alemán que bloqueaba el avance británico. La inteligencia informó que al menos un pelotón reforzado se había atrincherado en la cima, con posiciones de ametralladoras cubriendo todas las rutas de aproximación. Un asalto frontal sería costoso. El flanqueo era imposible debido a los escarpados acantilados a ambos lados. El mando decidió un ataque nocturno, confiando en la sorpresa y la preparación de la artillería. El capitán Harrington llamó a Mercer al puesto de mando 2 días antes del asalto y le hizo una pregunta que lo sorprendió a ambos.
Bellamy dice que has estado haciendo algo inusual en las patrullas. Dice que funciona. No necesito detalles, pero necesito saber si puede ayudarnos a tomar esa colina con menos bajas. Mercer sostuvo su mirada y respondió con sinceridad. Puedo confundirlos sobre dónde estamos. No puedo obligarlos a retirarse o rendirse. Pero si la confusión es suficiente, entonces sí, puede ayudar. Harrington lo observó un largo momento y luego asintió. Entrarás con el pelotón líder. Haz lo que tengas que hacer. Si salvas una vida, habrá valido la pena. Mercer dedicó las siguientes 48 horas a prepararse. Exploró las laderas inferiores de la colina 217, cartografiando cada formación rocosa, cada acantilado, cada superficie que pudiera reflejar el sonido. Identificó 3 posiciones clave donde los trucos acústicos serían más efectivos. Informó a Jennings, Harris y a otros 4 hombres de su confianza, explicándoles el plan en detalle. Avanzarían en 2 grupos separados por 50 yardas. A intervalos predeterminados, generarían sonidos diseñados para hacer eco y crear fuentes fantasma. Los alemanes oirían movimiento en múltiples direcciones, inflando sus estimaciones de la fuerza británica, con suerte, dividiendo su atención defensiva. Mientras tanto, la fuerza de asalto avanzaría por una estrecha zona muerta donde el sonido no se propagaba bien, minimizando su señal acústica. Era en parte engaño, en parte experimento físico, y dependía completamente de la cooperación del terreno y la reacción del enemigo. El asalto comenzó a las 2 de la madrugada y 45 del 14 de noviembre. La artillería bombardeó la cima durante 15 minutos, luego se hizo el silencio. El pelotón de cabeza, 39 hombres, incluyendo al equipo de Mercer, comenzó su ascenso. La temperatura apenas por debajo de 0. Sin luna, la capa de nubes bloqueaba la luz de las estrellas. Avanzaban lentamente, probando cada punto de apoyo, con las armas listas. A las 3 de la madrugada y 14, alcanzaron la primera posición predeterminada, un grupo de rocas a 70 yardas por debajo de la línea defensiva alemana. Mercer hizo una señal. Jennings, apostado tras una alta losa de roca, golpeó la piedra con la culata de su rifle 3 veces. El sonido crujió por la ladera, resonó en un acantilado a la izquierda, rebotó en otra formación y creó la clara impresión de 3 fuentes distintas. Mercer contó en silencio. 5 segundos. 10. Entonces lo oyó. Voces alemanas, urgentes, confusas. Links, nein, rechts, wie viele. Izquierda, no derecha. ¿Cuántas? Intentaban localizar el sonido con precisión, pero no lo conseguían. Su incertidumbre era audible. Harry se movió a la segunda posición, un anfiteatro natural formado por paredes de roca curvas. Dejó caer su cantimplora. El metal resonó contra la piedra. El anfiteatro concentró y amplificó el sonido, y luego lo lanzó en múltiples direcciones simultáneamente. Para cualquiera que escuchara desde arriba, sonaba como si varios hombres manipularan equipo en lugares muy distantes. Más voces alemanas, ahora más fuertes, algunos gritos. Mercer oyó botas desbocadas, posiciones ajustadas. Los defensores reaccionaban exactamente como él esperaba, dispersándose para cubrir amenazas percibidas que no existían. La fuerza de asalto británica, avanzando por la zona muerta acústica 30 metros a la derecha, permaneció sin ser detectada. A las 3:22, Mercer jugó su última carta. Había traído consigo un trozo de alambre de acero y 2 tazas de hojalata, instrumentos improvisados tras una semana de experimentación. Estiró el alambre entre 2 rocas, creando un rudimentario teléfono de cuerda amplificado por las tazas. Al golpear el alambre con fuerza, vibró y transmitió el sonido a lo largo de su longitud, produciendo un zumbido metálico que resonaba simultáneamente en ambos extremos. Los alemanes oyeron ruido mecánico proveniente de 2 fuentes a 12 metros de distancia, lo que sugería la presencia de equipo o armas. Alguien gritó órdenes en alemán. Una ametralladora abrió fuego, con sus trazadoras describiendo un arco en la oscuridad, apuntando a uno de los sonidos fantasma. El fogonazo reveló la posición exacta del arma. Las tropas británicas, que habían avanzado sin ser detectadas durante la confusión, respondieron de inmediato. Las granadas se arquearon hacia el fogonazo. Las explosiones resonaron en la ladera. La ametralladora enmudeció. Lo que sucedió a continuación se desató en un violento caos. Los defensores alemanes, convencidos de estar rodeados o al menos atacados desde múltiples direcciones, fragmentaron su respuesta. Algunos dispararon hacia los ecos. Otros mantuvieron sus posiciones,
a la espera de objetivos que nunca aparecieron en los lugares donde habían oído sonidos. Su cohesión se rompió. La fuerza de asalto británica, tras acercarse a 20 yardas durante la confusión, atacó las posiciones reveladas con una potencia de fuego abrumadora a corta distancia. El tiroteo duró 11 minutos. A las 3:40 p.m, la cima de la colina 217 estaba en manos británicas. Total de bajas británicas: 4 heridos, ningún muerto. Las bajas alemanas fueron mayores, pero la mayor parte del pelotón defensor se retiró por la ladera opuesta en desorden en lugar de luchar hasta el último hombre. Habían perdido la confianza en su conocimiento de la situación. Cuando no se puede confiar en lo que se oye, cuando cualquier sonido puede ser un engaño, la agresión se derrumba en vacilación. El capitán Harrington encontró a Mercer después del amanecer, sentado en una roca caliza, con la espalda contra la piedra, exhausto y temblando. Al principio, el capitán no dijo nada, solo le entregó una cantimplora de té caliente con ron. Luego habló en voz baja. «No entiendo qué hiciste. Bellamy intentó explicártelo, y sigo sin entenderlo del todo. Pero conté las bajas. 4 heridos. Ningún muerto. En un asalto que debería habernos costado 15 o 20. Así que, lo que fuera que hiciste con los ruidos y las rocas, funcionó. Te recomiendo para una condecoración, aunque no estoy seguro de cómo describir la acción en el informe». La condecoración nunca llegó. A Mercer no le importó. Lo importante era que se corriera la voz. Otros pelotones querían aprender el truco. Bellamy organizó sesiones informales de entrenamiento donde Mercer explicó los fundamentos de la reflexión acústica y el engaño en el campo de batalla. Les enseñó a reconocer el terreno que amplificaba o distorsionaba el sonido. Les demostró cómo crear señales falsas con el equipo que ya llevaban. Hizo hincapié en la sincronización y el espaciamiento, la diferencia entre un engaño efectivo y una falsificación evidente. Algunos hombres lo entendieron de inmediato. Otros tuvieron dificultades con el concepto, incapaces de visualizar el sonido como algo que se pudiera dirigir y moldear. Pero suficientes aprendieron que, en 3 semanas, se estaban utilizando variaciones del truco del eco del haz del puente de Mercer en todo el frente de la división. Los alemanes lo notaron. El tráfico de radio interceptado a finales de noviembre incluía referencias a Geistergeräusche o sonidos fantasma. Las posiciones defensivas comenzaron a incorporar contramedidas acústicas, utilizando lonas y deflectores de sacos terreros para absorber el sonido en lugar de reflejarlo. Algunas unidades adoptaron una estricta disciplina acústica, negándose a reaccionar a contactos auditivos sin confirmación visual. La adaptación fue incompleta e inconsistente, pero demostró que la innovación de Mercer había alcanzado la suficiente relevancia como para requerir una respuesta. El sonido se había unido al humo, el camuflaje y el engaño por radio en el arsenal de trucos del campo de batalla. Pero el ejército británico formal nunca lo reconoció. No se actualizó la doctrina. No se revisaron los manuales de entrenamiento. Los oficiales de Estado Mayor en la retaguardia redactaban informes que atribuían los éxitos a la mejora del reconocimiento y a las tácticas de patrulla agresivas, sin mencionar el engaño acústico. Cuando Mercer finalmente ascendió a sargento en enero de 1944, la mención del ascenso hacía referencia a su excepcional capacidad de exploración y liderazgo bajo fuego enemigo, pero no mencionaba la innovación específica que había salvado docenas de vidas. Era como si la institución no pudiera procesar algo que se saliera de las categorías existentes. Los soldados lo entendían. Los oficiales en el campo lo entendían. Pero la maquinaria burocrática de la gestión del conocimiento militar ignoraba lo que no podía codificar fácilmente. Mercer sobrevivió a la campaña italiana. Luchó a través de Cassino, Anzio y la línea gótica. Utilizó sus trucos acústicos siempre que el terreno lo permitía, perfeccionándolos, enseñándolos, observando cómo otros hombres los adoptaban y adaptaban. También vio sus límites. En terreno abierto o entre escombros urbanos, la reflexión era demasiado caótica para controlarla. Contra tropas disciplinadas con buen control de fuego, la confusión duraba solo unos segundos antes de que el entrenamiento se reabriera. El truco funcionaba mejor en una geografía específica contra defensores moderadamente entrenados bajo presión, con un margen de efectividad limitado. Pero dentro de ese margen era devastadoramente útil. La guerra terminó. Mercer regresó a Inglaterra a finales de 1945, aceptó un trabajo en una empresa de ingeniería civil y retomó una vida civil tranquila. Se casó en 1947, tuvo 2 hijas y dedicó 30 años a diseñar proyectos de infraestructura que no tenían nada que ver con el sonido ni con la guerra. Nunca escribió sobre su innovación en tiempos de guerra.
ni memorias, ni conferencias, ni intentos de atribuirse el mérito. Cuando sus hijas le preguntaban sobre la guerra, les contaba anécdotas típicas sobre noches frías y mala comida, sin mencionar jamás que había convertido sus observaciones infantiles sobre la acústica de los puentes en un arma táctica. Se conformaba con dejar que se desvaneciera. Pero la idea no se desvaneció del todo. En la década de 1960, investigadores militares que estudiaban la guerra acústica se toparon con referencias a tácticas de sonido fantasma empleadas por las fuerzas británicas en Italia. Rastrearon informes posteriores a la acción, entrevistaron a veteranos y finalmente encontraron a Mercer. Un joven teniente coronel lo visitó en 1968, le hizo preguntas detalladas sobre el asalto a la colina 217 y tomó extensas notas. Mercer respondió con cortesía, pero sin entusiasmo. El oficial le preguntó por qué nunca había buscado un reconocimiento formal. La respuesta de Mercer fue simple. Funcionó porque nadie lo esperaba. Si lo hubiera hecho oficial, si lo hubiera escrito en manuales, los alemanes lo habrían aprendido y lo habrían contrarrestado más rápido. Mantenerlo informal, de soldado a soldado, lo mantuvo efectivo por más tiempo. El reconocimiento habría anulado su utilidad. El teniente coronel se fue con sus notas. Parte de ese material se filtró en los estudios de guerra acústica realizados durante la era de Vietnam, influyendo en la forma en que las fuerzas especiales concebían la disciplina del sonido y el engaño auditivo en terreno selvático. La conexión fue indirecta, filtrada a través de múltiples capas de desarrollo doctrinal. Pero la idea central de Mercer, que el sonido reflejado podía utilizarse como arma mediante la comprensión de la geometría del terreno, se convirtió en una nota discreta en la evolución de las tácticas en el campo de batalla. Ethan Mercer falleció en 1989 a los 70 años. Su obituario en el periódico local mencionó su servicio en la guerra en una sola línea, sin mencionar el engaño acústico ni a los hombres que sobrevivieron gracias a que él comprendía cómo el sonido rebotaba en las rocas. Sus hijas encontraron sus viejos cuadernos al ordenar su estudio. Páginas llenas de bocetos de vigas de puentes y diagramas de ondas sonoras de la década de 1930, junto con mapas de la época de la guerra marcados con ángulos de reflexión y tiempos de eco. Los donaron al Museo Imperial de la Guerra, donde se encuentran en una caja de archivo, rara vez examinados, un testimonio de innovación que las historias oficiales pasaron por alto. Pero en las comunidades de veteranos, especialmente entre los que sirvieron en la campaña italiana, circulaba una historia, la de un cabo capaz de hacer oír al enemigo cosas inexistentes, que convertía las laderas en cámaras de eco y la confusión en ventaja táctica. Los detalles variaban en los relatos. Algunas versiones exageraban el efecto, afirmando que batallones enteros fueron derrotados por sonidos fantasma. Otras lo minimizaban, reduciéndolo a un uso inteligente del terreno. La verdad estaba en un punto intermedio, una innovación modesta pero real que explotó una laguna en el pensamiento militar sobre el sonido. La lección más amplia era más difícil de articular, pero más importante. La guerra moderna en 1943 se estaba volviendo cada vez más tecnológica. Radio, radar, reconocimiento aéreo. Estas eran las innovaciones glamorosas que acaparaban titulares y presupuestos. Pero el truco de Mercer no requería tecnología más allá de la voz de un soldado y las leyes de la física. Era antiguo en principio, similar a los guerreros de la Edad de Bronce que gritaban en cuevas para sonar más numerosos. Lo que lo hizo moderno fue la aplicación deliberada, el mapeo sistemático del terreno acústico y la integración disciplinada con las tácticas convencionales. Demostró que la creatividad de baja tecnología aún podía importar, que comprender el entorno físico podía ser tan valioso como poseer equipo avanzado. Las montañas italianas donde Mercer realizó sus experimentos están ahora en silencio. Los búnkeres y las posiciones de combate se han convertido en ruinas o han sido reclamadas por el bosque. La colina 217 es un destino de senderismo, cuya importancia en tiempos de guerra está marcada por una pequeña placa conmemorativa que menciona la fecha del asalto, pero sin el engaño acústico que lo hizo menos sangriento de lo que podría haber sido. Si te sitúas en el lugar correcto, cerca del grupo de rocas en la posición 0314, y emites un sonido agudo, aún puedes oír cómo los ecos se dividen y se reflejan en las paredes rocosas, tal como ocurría en 1943. La física no ha cambiado. El valle sigue jugando con el sonido, pero ya nadie escucha buscando una ventaja táctica. Mercer nunca buscó reconocimiento, pero al no buscarlo, logró algo posiblemente más valioso. Su innovación se difundió orgánicamente, se enseñó de soldado a soldado, se adaptó y modificó en cada unidad que la utilizó. No se congeló en la doctrina ni se vio sofocada por procesos burocráticos de aprobación.
Se mantuvo fluida y viva, tal como debe ser la innovación en el campo de batalla. Y como nunca se le atribuyó oficialmente, no pudo ignorarse ni descartarse oficialmente cuando las modas militares cambiaron. Simplemente existía como parte del conocimiento práctico que los soldados transmitían a través de la experiencia. Hay una ironía en cómo la guerra recuerda la innovación. Los grandes avances tecnológicos, los sistemas de radar y las máquinas de descifrado de códigos se documentan y celebran. Pero los pequeños trucos tácticos, las soluciones prácticas que salvaron un puñado de vidas en lugares específicos, a menudo se desvanecen a menos que alguien las preserve deliberadamente. El truco del eco de la del puente Mercer sobrevivió más que la mayoría porque era lo suficientemente simple como para explicarlo en una conversación de 10 minutos y lo suficientemente útil como para que los hombres que lo aprendieron lo enseñaran a otros. No requirió apoyo institucional para propagarse. Solo necesitaba soldados que quisieran sobrevivir y estuvieran dispuestos a probar algo poco convencional. Al final, la historia de Ethan Mercer trata sobre ver conexiones que otros pasaron por alto. Entre la curiosidad infantil y la necesidad en tiempos de guerra, entre la ingeniería civil y el engaño táctico, entre el comportamiento predecible de las ondas sonoras y el caos impredecible del combate. Tomó una observación mundana sobre la construcción de puentes y la transformó en un arma que solo existía en las mentes de enemigos confundidos que oían amenazas inexistentes. Demostró que la física podía ser tan letal como las balas si se la entendía lo suficiente y que las innovaciones más efectivas a veces surgen de las fuentes menos esperadas. No de universidades estatales ni laboratorios de investigación, sino de un hombre que pasó su infancia golpeando escritorios y escuchando cómo los edificios respondían. Los hombres que subieron la colina 217 el 14 de noviembre de 1943 no sabían que participaban en un experimento de guerra acústica. Solo sabían que habían llegado a la cima con menos bajas de las esperadas, que el enemigo parecía confundido, que algo en el asalto se sentía diferente, aunque no pudieran articular exactamente qué. Eso era suficiente. Eso era todo. Porque en la guerra, la diferencia entre una innovación exitosa y una idea olvidada a menudo se reduce a una sola pregunta. ¿Trajo a la gente a casa con vida? El truco de Mercer lo hizo. 37 hombres que podrían haber muerto en esa ladera helada en el centro de Italia sobrevivieron para ver el amanecer porque el sonido había mentido sobre el origen de la amenaza. Ese no es el tipo de logro que te otorga medallas o menciones en las grandes historias. Pero es el tipo de logro que más importa a las personas que lo vivieron. Y en los rincones tranquilos de la memoria de los veteranos, donde se preservan las historias reales de cómo se libran realmente las guerras, el nombre de Ethan Mercer perdura no como un héroe o un genio, sino como el hombre que entendió que a veces la mejor arma es la que el enemigo nunca ve venir porque no existe ninguna forma excepto los ecos en sus propios oídos que les dicen que miren hacia el lado equivocado en el momento equivocado. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él. Desde donde la ves, comenta abajo.